Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación y actualización profesional que trae Tiquelia para cada uno de ustedes. Hoy tenemos el apoyo de Planning Tax como aliado estratégico para llevar a cabo este espacio de actualización profesional con un tema bastante importante como es el tratamiento tributario de reembolsos de gastos versus ingresos laborales, su impacto fiscal y riesgo jurídico. Para ello tenemos a dos espectaculares invitadas, Catherine Díaz Velilla, abogada de la Universidad de Cartagena, máster en tributación internacional de la Universidad de La Rioja y candidata a doctorado en Derecho, miembro del Observatorio de Delitos Tributarios en Latinoamérica de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación Iberoamericana de Regulación y de Women in Mining Colombia. Actualmente es socia de la firma Planning Tax y anteriormente fue miembro de la firma EY, auditora y abogada de la DIAN, nivel central, y asesora tributaria en la Comisión Tercera del Senado y en la Presidencia de la República. También vamos a tener la participación de Verónica Pérez, es Business Development Manager para Latinoamérica en Tiquelia, la solución de gestión integral de gastos desarrollada por Inology, y en este rol lidera la expansión y adopción de Tiquelia en la región, ayudando a empresas a automatizar y optimizar el control de sus gastos corporativos, viajes y suscripciones. Es responsable de impulsar la automatización rentable de procesos empresariales en grandes y medianas compañías, y Verónica cuenta con una trayectoria sólida en desarrollo de negocios, centrada en presentar soluciones tecnológicas, OCR, tarjetas corporativas, integración ERP, políticas de IVA, que aportan visibilidad, control y ahorro a cada uno de sus clientes. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro espacio de actualización profesional. Posteriormente, les vamos a compartir las memorias de este evento para que ustedes lo puedan revivir en cada uno de sus espacios de actualización profesional. El chat está habilitado para que posteriormente a la presentación de nuestras conferencistas invitadas procedamos a abrir un espacio de sesión de preguntas. Así que sean todos bienvenidos a Catherine y a Verónica. Muchas gracias por estar en este espacio. Podemos entonces dar inicio a nuestro espacio de actualización profesional. Catherine, bienvenida. Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante y tan interesante para poder compartir sobre un poco sobre este tema tan necesario y tan del día a día de todas las empresas como es el tratamiento tributario de los reembolsos de gastos en contraposición con lo que puede ser un ingreso laboral. Es muy importante aquí revisar todos los riesgos jurídicos y tributarios que pueden haber alrededor de esto, sobre todo a la hora de enfrentar una fiscalización por parte de las autoridades tributarias y poder saber cómo voy a sustentar yo cuál es el efecto fiscal y contable que le he dado a mi operación, si es de reembolso o si es de ingreso laboral. Listo. Comenzamos entonces como a iniciar a hablar de esto. Antes de iniciar a hablar sobre si el efecto fiscal y legal de lo que es un reembolso y de lo que es un ingreso laboral, es muy importante que tengamos siempre en mente un principio del derecho, que también es un principio del derecho tributario y de todas las áreas, y no solo en Colombia, sino en el mundo, que es el principio de la sustancia sobre la forma. Esto es un principio que está aplicando tanto la autoridad tributaria en Colombia, es decir, la DIAN, está aplicando el Consejo de Estado en todas las sentencias que está evaluando, pero adicionalmente es un lineamiento internacional que viene por ejemplo, de todo este desarrollo que ha realizado la OCDE, que es la entidad internacional que se ha encargado como de unificar y de uniformar todo lo que son los principios tributarios en casi todos los países del mundo. Entonces, Colombia como suscriptor de todos estos tratados y acuerdos internacionales para la transparencia digamos, la disminución de la evasión, también se ha comprometido con esto. Entonces, ¿esto por qué es tan importante en este sentido? Porque el efecto fiscal y legal que yo le voy a dar a una transacción tiene que ser el efecto que yo pueda sustentar en la realidad. Ese efecto que tenga la real sustancia económica, ese efecto que esté relacionado con la necesidad comercial y la necesidad, sí, como la necesidad que el mismo desarrollo de mi actividad económica me va pidiendo que realice. Entonces,
es muy importante como partir de esto para yo poder determinar si efectivamente yo voy a poder sustentar que esa plata que le pasé, que le pagué ese pago que le realicé a mi empleado es por un criterio de reembolso y no por un criterio de ingreso laboral, o bueno, o que es un ingreso laboral y no un reembolso. Alrededor de esto hay cantidad de conceptos que devienen de varias ramas del derecho, las ramas del derecho laboral, también las ramas del mismo derecho civil, del derecho tributario. Sigue adelante, por favor. Entonces, el tema del reembolso de gastos, que es lo que nos trae el día de hoy, la definición es que la definición pura y simple que tenemos en la vida normal, que esa misma definición se traslada, digamos, como a todas las áreas de nuestra operatividad de la empresa, de una empresa. Un reembolso es simplemente devolver una plata que una persona ha desembolsado en nombre de otra. Entonces, yo soy empleada de la empresa y me toca gastar plata en transporte. Yo tengo mi punto fijo, que es la oficina, mi oficina que queda en un edificio cercano a, no sé, a una cuadra del Parque de la 93, pero resulta que me toca ir a visitar a un cliente que se encuentra ubicado en una zona industrial de Bogotá, por poner un ejemplo. Entonces, me toca gastar en transporte, pagar en Uber, no sé como ese tipo de gastos de transporte que voy a tener que hacer. Pero, por ejemplo, digamos que en ese momento la empresa no tiene un carro que me va a llevar, sino que pues a mí me toca como empleada directamente contratar ese transporte, pues yo lo pago. Aunque el pago lo haya hecho, lo haya ejecutado física y personalmente yo, pero pues si vamos viendo la trazabilidad de la actividad, pues eso es una plata que en realidad es un gasto de la empresa, una educación de la empresa dada a las actividades que yo realizo como empleada. Entonces, como si yo le hubiese prestado por ese momentico la plata a la empresa para pagar el transporte, pero pues después la empresa me devuelve a mí esa plata. Ese es como el ejemplo más simple y más común o el ejemplo que coloco aquí en la presentación. Compré una papelería, digamos que engrapadora, cosas así que estoy necesitando de forma urgente y eso pues es un gasto de la empresa y después la empresa me devuelve la plata que yo me gasté en eso. Es muy importante tener en cuenta esta clave que coloco acá abajo. No es un ingreso adicional para el trabajador, es una restitución de un dinero que se gastó por cuenta de otro. Aquí de pronto nos podemos imaginar que esta plata, este reembolso se da porque yo como empleada actúo en nombre de mi empresa. Es como un mandato, muy similar a la figura del mandato. Actúo en nombre de la empresa y me gasto una plata y luego la empresa me devuelve. Quedando esto claro, adelante, por fin. Listo. ¿Cuál sería el tratamiento en el mundo ideal de un reembolso? Y digo en el mundo ideal porque aun cuando nosotros sepamos la realidad, todos estos ejemplos que he colocado, en el mundo ideal, esa plata, cuando la empresa me devuelva a mí los gastos de transporte que me gasté en el mes para poder ir a visitar clientes, que pongamos una cifra, no sé, me gasté 500.000 pesos en todo el mes me va a pagar esa plata como un reembolso, me la está devolviendo, pero esa plata no es un ingreso para mí, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no puede constituir salario. Si nosotros nos vamos a lo que es un salario, el mismo Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 128, nos dice que es cualquier plata que nos dan por contraprestación. Y bueno, no solamente plata, también hay salario en especie, pero pues digamos, cualquier beneficio económico que nos dan como contraprestación de una labor. Entonces, al ser el reembolso, una plata que me están dando no por una contraprestación de mi labor personal como empleada, sino que me están devolviendo una plata que yo me gasté en nombre de la empresa, no puede constituir salario de ninguna forma. Generaría prestaciones sociales o aportes, es decir,
que si en ese mes me pagan una cantidad de plata en reembolso, porque ese mes me fui de viaje todo el mes y gasté en restaurante, en hotel, en tiquetes, en transporte terrestre, etcétera, etcétera. Entonces, esa plata entraría a sumar a la base para poder ejecutar la liquidación de las prestaciones sociales o de los aportes, pues tampoco. Es una consecuencia natural de que esa plata, el reembolso, no constituye parte de salario. Entonces, en ese mismo sentido, pues tampoco debería el empleador incluir esta plata del pago de los reembolsos a la hora de liquidar lo que es cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones, etcétera, porque no es contraprestación. Aquí es muy importante también hacer la diferenciación de lo que es un reembolso propiamente con otros elementos que sí podrían hacer parte de una contraprestación laboral y por lo tanto del salario, como por ejemplo algunos tipos de viáticos. Entonces, sí es muy importante, como dije desde el comienzo, atendiendo a los principios de sustancia sobre la formalidad, pero también ayudándome de todos los protocolos y la trazabilidad que yo tengo de mi operación en la empresa, determinar cuál es la naturaleza de ese pago. Si es como los ejemplos que hemos dado, claramente podría calificarse como un reembolso. Sin embargo, estos efectos que acabo de decir aquí van a surtir siempre y cuando yo tenga un respaldo formal, un respaldo documental, un respaldo probatorio para poder determinar que es efectivamente un reembolso y por tanto no es salario y no generaría prestaciones sociales o aportes. Siguiente, porfa. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento tributario del reembolso? E insisto, en el mundo ideal, ya ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos soportes formales y documentales que yo necesito para poder darle este tratamiento tributario que estamos viendo aquí cuando ya sabemos que efectivamente es un reembolso. Entonces, es ingreso grabado para el trabajador, no constituye ingreso grabado. Eso también va muy en consecuencia con el hecho de que no constituya salario. Entonces, si nos vamos a, digamos, el origen del origen, ¿qué es lo que constituye un ingreso a nivel general? Un ingreso que, digamos que de cierta forma está un poquito definido en el artículo 16 y lo digo desde 26 del Estatuto Tributario y lo digo que de cierta forma porque es que no nos dice de forma clara y expresa, directa, un ingreso es tal cosa, no, sino que nos da unos elementos para poder determinarlo. Y es que un ingreso es aquella plata, ¿sí? O aquello que, que es susceptible de incrementar nuestro patrimonio. Para este caso, el patrimonio del trabajador. Entonces, al ser el reembolso simplemente una plata que me están regresando, porque yo me la gasté antes en nombre de la empresa, en realidad no estaría incrementando mi patrimonio, me están devolviendo una plata que ya era mía. Está sujeto a retención en la fuente, importantísimo esto. ¿Y cómo determino si algo está sujeto a retención en la fuente o no? Recordemos que la retención en la fuente es un pago anticipado por algún impuesto, en este caso por el impuesto sobre la renta. Entonces, si primero tengo que determinar si ese pago que yo estoy ejecutando a mi empleado podría detonar efectos en el impuesto sobre la renta para ese empleado. Entonces, los ingresos laborales, es decir, el salario, claramente constituyen y cumplen con todos los requisitos para llamarse ingreso, según lo denomina el artículo 26, y por tanto me generarían retención en la fuente. En contraposición, un reembolso, tal como lo mencionamos, como no constituye ingreso y por tanto no me detona consecuencias frente al impuesto sobre la renta, tampoco estaría sujeto a retención en la fuente. Entonces, recordemos, esto igual es un principio muy general que es aplicable a cualquier otra situación. Si una plata que pago constituye ingreso para el otro y además le detonaría consecuencias a aquel otro frente al impuesto sobre la renta, muy probablemente me toque ejecutar retención en la fuente. Si no constituye ingreso y por tanto tampoco va a detonarme ningún otro impuesto, en especial el impuesto sobre la renta, no estaría sujeto a retención en la fuente.
Siguiente, porfis. Entonces, ¿cómo puede el empleador deducirse esa plata que le paga como reembolso? Hay varios criterios, unos criterios que denotan relación con la sustancia de la obligación tributaria y otras que denotan relación con las formalidades de esa obligación tributaria. Entonces, lo que está relacionado con la sustancia, con la esencia misma, son los elementos o los requisitos que están relacionados en el artículo 107 del Estatuto Tributario: la necesidad, la proporcionalidad y la causalidad. Estos son requisitos aplicables a cualquier deducción, no solo a los reembolsos. Pero al haber yo pagado esta plata en reembolso como empresa, me lo voy a querer deducir porque de todos modos fue una erogación que tuve. Entonces, me toca primero evaluarlo si cumple con estos requisitos, si fue necesario para la ejecución de mi actividad económica como empresa, si es proporcional, es decir, que no vaya a ser una locura ahora que resulta que el empleado o los empleados se gastaron una millonada en un restaurante absolutamente exótico. Pues nos toca evaluar ese tipo de cosas, sino que para eso se tienen que establecer como unos rangos y precisamente para poder darle cumplimiento directo y claro a este requisito de proporcionalidad. Y aquí hago un paréntesis: muchas empresas están obligadas a tener un programa de transparencia y ética empresarial. Digamos que no todas están obligados, pero las que están obligados a esto tienen que estipular unos parámetros súper específicos frente a los gastos y erogaciones que se hacen en fiestas, regalos, en restaurantes, en ese tipo de cosas. Entonces, esto nos puede marcar como un margen de límite superior e inferior para estos gastos. Pero las que no los tienen también deberían estipular unos márgenes superiores e inferiores para este tipo de gastos, de cierta forma de que sean proporcionales. No quiere decir que entonces yo voy a otorgarle la posibilidad al empleado de que se gaste lo menor posible en comida, en transporte o en tiquetes. No, quiere decir que yo tengo que establecer unos márgenes inferiores y superiores que no sean demasiado exóticos o exacerbados, pero que de todos modos reflejen pues la comodidad y la necesidad que pueden tener en este tipo de gastos o situaciones como viajes o situaciones que son muy comunes en las empresas. Y la causalidad, que es uno de los elementos esenciales, porque la causalidad viene dado a que esa plata que yo me gasté, o sea, este reembolso que yo estoy haciendo, viene de un gasto que lo necesitó la empresa para poder ejecutar su actividad económica. No está relacionado en que a que ese reembolso o esa plata que yo me gasté como empresa me haya ayudado a generar ingresos. No, está relacionado más bien a que esta plata que me gasto me ha ayudado a mí a poder ejecutar mi actividad económica como empresa. Esos son el requisito, los requisitos esenciales, digamos, pero también tenemos unos requisitos formales. ¿Cuáles son? Pues estos soportes idóneos. ¿Cuáles son los soportes idóneos? Pues digamos que en términos generales, la factura electrónica que sea proferida o sea expedida a nombre de la misma empresa. Sin embargo, tenemos situaciones en las cuales estamos de viaje, por la misma situación puede que la factura electrónica no se dé a nombre de la empresa, sino que se la den a nombre del empleado. Pues para eso tenemos que tener unos protocolos y una trazabilidad muy clara y una trazabilidad de autorizaciones o de legalización de estos gastos al interno de la empresa. Porque digamos, si ya la factura electrónica está a nombre de la empresa, listo, no pasa nada. Digamos que es mucho más fácil de legalizar ese gasto y de realizar el reembolso. Sin embargo, si no está a nombre de la empresa, sino del empleado, pues ya ahí sí me toca incluir un protocolo de legalización que permita determinar la trazabilidad y el cumplimiento de estos elementos de necesidad, proporcionalidad y causalidad. Ahora, ¿qué pasa si resulta que quien expide el soporte no es una persona obligada a emitir factura? Sino que me expide, no sé, una cuenta de cobro o me dan un documento equivalente, que este es otro tema también muy interesante a la hora de la legalización de gastos.
Si me dan una cuenta de cobro, porque esta es una persona que no está obligada a emitir una factura, pues a mí como empresa me va a tocar emitir el documento de soporte electrónico de adquisiciones con no obligados a facturar. Pero va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo en el sentido de que si esa cuenta de cobro está dirigida a la empresa, listo, yo emito como empresa mi documento de soporte electrónico. Pero si no está emitida a nombre de la empresa, sino del trabajador, pues me va a tocar surtir ese protocolo de trazabilidad que encadene una transacción con la otra hasta que llegue a probar la necesidad, proporcionalidad y causalidad, pero pues para efectos prácticos, con todos estos, con toda este trámite que ejecutaría. Y si lo que me dan es un documento equivalente, por ejemplo, hay unos temas, por ejemplo, los extractos bancarios, no sé, documentos equivalentes, los tiquetes, y otros documentos equivalentes, digamos que la regla general nos dice que ya esto es suficiente, el documento equivalente es suficiente, y ya se asemeja a la factura electrónica porque ya se vuelve mi soporte idóneo de ese gasto. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que todavía hay un poco de inseguridad jurídica y de discusiones y de conflictividad con las administraciones tributarias, con ciertas seccionales y en general. Entonces, se ha recomendado mucho que depende la situación y depende del documento equivalente, evaluemos la posibilidad de emitir ese documento de soporte electrónico, pero bueno, esto toca revisar caso por caso. Lo importante aquí es que nos quedemos con que sí, revisemos los requisitos del artículo 107, pero también respaldemos esos requisitos con los soportes idóneos, ya, digamos, formales, que en este caso sería la factura o el documento de soporte documento de soporte electrónico de adquisición con no obligados a facturar o pues nuestro documento equivalente y cumpliendo siempre con esa legalización interna que nos permita encadenar una operación con la otra para poder defender así mi deducción. Siguiente, por favor. Entonces, tiene que incluirse el pago de, digamos, de estos, de esta plata, de estos reembolsos dentro de la nómina electrónica, pues el principio, y me parece que también es una conclusión a la que nos conlleva toda la lógica de lo que hemos revisado ahorita, es que no se incluirá en la nómina electrónica, porque no es salario y no es ingreso para el trabajador. Sin embargo, esta es una posición que ya está respaldada por la doctrina de la DIAN, afortunadamente, que lo ha validado y lo ha confirmado. Soportes válidos alternativos, y esto es muy importante, el tema de los soportes válidos alternativos, porque aun cuando yo siempre tengo que tener mi documento como factura, documento de soporte electrónico o mi documento equivalente, de todos modos, tal como lo decía, no siempre vamos a estar en el mundo ideal en el cual todos estos documentos se los expiden a nombre de la empresa. Si se los expiden a nombre del trabajador, pues yo tengo que tener, como digo, mi protocolo de legalización, que esté con informes, con autorizaciones, bueno, como yo haya construido ese protocolo interno que me permita a mí encadenar un gasto con el otro que me permita defender la deducción. Adelante, porfis. Aquí simplemente digamos que para hacer un paralelo nuevamente con lo que se puede concebir como un ingreso laboral o un ingreso para poder diferenciarlo completamente de lo que es un reembolso, nos podemos ir a estos artículos, este marco normativo que está aquí para poder tener claro que aquello que estoy pagando definitivamente es un reembolso o es un pago laboral. Adelante, por favor. Y listo, aquí digamos que finalmente podríamos hablar de la diferencia entre lo que es un ingreso laboral y un reembolso, como recogiendo todas las conclusiones de lo que hemos visto anteriormente. El reembolso es una plata que fue un gasto necesario para la actividad económica del empleador y por tanto se lo puede deducir. Está documentado y soportado contable y tributariamente, tal como lo decía. Tenemos una política de autorización o de autorización previa. Esto es muy importante porque, digamos que
No hay una norma que nos obligue y nos diga, mira, tienes que tener una política de reembolso o tienes que tener una autorización previa, pero son las prácticas más sanas para poder darle todo el acervo probatorio o poder probar ante una posible auditoría de cualquier entidad o de cualquier, sí, de cualquier entidad como la DIAN o una superintendencia, no sabemos, para poder darle la claridad de que nosotros tenemos unos protocolos para la legalización de estos gastos y por lo tanto pues para estos reembolsos. Y el trabajador no se enriquece con dicho valor y por eso no es un ingreso ni salario. En cambio, si yo no puedo, no tengo la forma como probar o como legalizar de forma correcta estos reembolsos, pues esta plata que yo le dé a mi empleado, pues resulta que se va a convertir en un ingreso laboral. ¿Cómo? Porque si no tengo justificación clara del gasto, no hay documentos de soporte válidos, el monto excede el gasto real o de cierta forma puede verse beneficiado el trabajador. Esto ya son temas que requieren digamos, de elementos probatorios, pero pues no estamos por fuera de esa posibilidad. O si se paga de forma fija o periódica, que podría dar la apariencia de un auxilio o de un bono encubierto. Entonces, mucho ojo con esto. Adelante, porfis. Sí, siga la siguiente, que ya esta parte la dijimos. Listo. Y para finalizar con esta presentación, aquí hay algunos riesgos fiscales de la mala clasificación. Entonces, si yo clasifico algo que para mi parecer como empresa fue un reembolso, pero no lo puedo probar porque no cumplo ninguno de los criterios ni tengo ninguno de los soportes probatorios y documentales que mencionamos anteriormente, ¿qué puede pasar? Pues que la DIAN diga reclasificación. No, para el empleado esto fue un ingreso. Listo. Y para el empleador resulta que se le pueden perfectamente desconocer esa deducción porque resulta que la había clasificado como un reembolso, no le hizo las retenciones en la fuente y bueno, es una acción en cadena que puede terminar afectando tanto a la empresa como al empleado de cierta forma. Pérdida de la deducibilidad tal como se mencionó, una fiscalización retroactiva por parte de la DIAN. Cuando me refiero a fiscalización retroactiva, es que recordemos que la DIAN o la Administración Tributaria me puede revisar, hacer una fiscalización hoy, 10 de junio del 2025, pero no tiene que ser de mis cuentas o mi declaración de renta o de mis declaraciones tributarias del 2024 o en las que ya llevo las periódicas del 2025, retención e IVA, o etcétera, etcétera, sino que me puede estar revisando de todos los años anteriores que tengan periodos revisables abiertos. Es decir, aquellas declaraciones tributarias que todavía no hayan cobrado firmeza. Sanciones, digamos que hay un catálogo de sanciones interesante a nivel del estatuto tributario, pero una de las que más nos puede pesar aquí es la sanción por inexactitud, que es la del artículo 647 del estatuto tributario, que básicamente deviene de cuando la DIAN me modifica varios factores o varios elementos de mi declaración tributaria, sea que me adicione ingresos, me quite gastos, me quite costos deducibles, me adicione anticipos, me quite retenciones, etcétera, etcétera, que no pude probar. Y a raíz de eso, seguramente la DIAN va a determinar un saldo de impuesto a pagar superior al que ya yo pagué. Entonces, esa diferencia entre el saldo que determina la DIAN y el saldo que yo pagué en su momento, pues el valor que resulte de esa diferencia, pues además de que me toca desembolsillarlo y pagarlo, pues también me toca pagarlo con una sanción por inexactitud, que es el 100% de este valor, de esta diferencia que se determina. Y bueno, obviamente esto no solamente nos puede traer riesgos fiscales, sino también riesgos a nivel laboral y contable, porque pues a nivel laboral esto podría considerarse como parte del salario del empleado y me puede traer conflictos digamos, con mi personal, pero pues también con la forma en la que yo estoy gestionando el recurso humano.
y para efectos contables, porque obviamente esto me va a traer inconsistencias en todos los asientos contables relacionados o relativos a estos desembolsos o estos reembolsos, y pues seguramente me va a tratar inconsistencias hasta que se me pueden trasladar a los propios estados financieros. Siguiente. Siguiente, no, ya esta parte la mencionamos. De algunas recomendaciones, pues tener una política interna clara, exigir los soportes o yo recopilar mis soportes documentales muy claros, decirle a mis empleados cuál es el protocolo a través de esa política interna clara, cuál es ese protocolo de todos los documentos que tienen que recopilar cada vez que vayan a realizar un pago a nombre de la empresa para poder pagarle ese reembolso, cómo se legalizan esos gastos, si es que tienen que pedir autorización o cuando lleguen tienen que presentar un informe, bueno, todas esas situaciones. Separar contablemente lo que es un reembolso de gastos y lo que son los pagos laborales ordinarios claramente. Y como lo había comentado, la documentación de las autorizaciones. Creo que hasta aquí llega la presentación, no sé. Listo. Y aquí es como aquí simplemente como un mensaje final, tener la documentación completa, es decir, tener un defense file, conservar durante los años mientras que mi declaración tributaria o mis declaraciones tributarias no hayan cobrado firmeza, pues yo tengo que seguir conservando esos documentos y tener muy presente todos estos efectos sancionatorios que devienen de la sanción de inexactitud consagrada en el artículo 647. Y recomendaciones finales, tener siempre un sistema de gestión, ojalá un sistema de gestión que me permita legalizar los gastos o estos reembolsos o estos pagos, legalizarlos de forma automatizada, que me quite de pronto todo el trabajo manual de lo que significa esta legalización de gastos, capacitar al personal y realizar cada cierto tiempo, pues auditorías internas que no solo incluyan todos los demás temas financieros que tienen efectos fiscales, sino también los referentes a los ingresos laborales y a los reembolsos. Es muy importante este tema de los sistemas de gestión y bueno, para eso el equipo de Tiquelia nos va a comentar qué nos trae acá para poder facilitar todo este proceso que, como les he dicho, puede parecer fácil, pero sin un debido sistema o un debido protocolo, pues se nos puede caer toda la operación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Catherine. Y antes de darle la palabra a Verónica, nuestra siguiente invitada a conferencia, estamos con una información importante. Bueno, buenos días para todos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Hoy les quiero contar qué es Tiquelia y cómo automatizamos todo el proceso de legalización de gastos y de viáticos para las empresas. Tiquelia es un software líder en la legalización de gastos y de viáticos. Nacemos de una empresa que se llama Inology. Knowledge es una empresa española quien se dedica a realizar diferentes softwares, entre ellos Tiquelia, que nació hace aproximadamente desde 1986.
En niveles de calidad y de seguridad, Tikelia cuenta con la certificación ISO 27001 y la 9001, y estamos en países de Europa y también en países de Latinoamérica y por supuesto también acá en Colombia. Dale, puedes continuar por acá. Bien, ahora, ¿cómo trabaja Tikelia o cómo facilitamos todo el proceso de legalizar un gasto en función de nuestros colaboradores que constantemente están viajando, nos están legalizando y también en función de nuestro equipo administrativo, contable o financiero? Tikelia utiliza diferentes filtros o diferentes tecnologías que al momento de yo tener un soporte, un gasto que es impreso, utilizo una tecnología que se llama OCR. Con solo tomar una foto, ya Tikelia se va a encargar de extraer o de leer toda la información de dicho soporte. ¿Y qué disponibiliza Tikelia? Tikelia va a disponibilizar lo que es el importe total de esa factura, la fecha de cuando se hizo el gasto, su NIP o su RUT, el código SIU y también, bueno, todo este tema también de dirección fiscal. Pero también Tikelia es una de las únicas herramientas en el mercado que cuenta con otro filtro que se llama ICR. Este se va a encargar de leer o de extraer toda la información de los soportes o de los gastos que finalmente yo tenga a mano escritos, o más bien cuando tenemos que crear, no sé, el documento, soportes y demás. Y pasados estos dos filtros, contamos con un equipo de personas 24/7 validando toda la información de dichos gastos y en este también somos únicos en el mercado. Entonces, desde Tikelia eliminamos que la introducción y revisión manual de todos los gastos, ya no tenemos que estar digitalizando, traspasando toda la información, la gestión del papel y la contabilización manual y ayudarnos a, a tener el control de nuestros gastos y también evitar como todo el tema de fraudes. Continúa por acá. Ahora, dentro de Tikelia, que yo puedo administrar todo mi flujo, todo lo que ustedes puedan manejar hoy día, llámese desde un paso uno donde yo administre un anticipo, una caja menor o temas de desembolso, e incluso Tikelia también te puede automatizar los medios de viaje. Este siempre va a proceder a todo el tema de legalización, que es cuando finalmente nuestros colaboradores nos van a entregar sus paquetes de gastos o de soportes y va a caer a un flujo de aprobación. Los flujos de aprobación se parametrizan dentro de Tikelia como los tenga la compañía, ¿sí? Puede ser por departamento, por roles y demás, para finalmente poder hacer todo un proceso de gestión contable. Dale por acá, Pau. Ahora, dentro de Tikelia, como lo mencionaba al inicio, como contamos con el filtro que se llama ICR, como ustedes ven el soporte o el gasto que yo tengo ahí en la presentación que dice fulanitos, Kelia cuenta con unas bases precargadas de Cámara de Comercio y de RUES para disponibilizarles a ustedes la mayor información que justo podamos encontrar de todos los terceros y ustedes en este caso puedan crear el documento de soporte. Pero también Tikelia cuenta con un módulo de conciliación de facturas electrónicas. Este puede ser que ustedes la suban directamente desde nuestra plataforma y Tikelia va a entender, ok, si un colaborador consumió en X o Y establecimiento y le va a tomar la foto a su ticket post, él va a hacer este match o te va a hacer este cruce. Independiente de la cantidad de facturas que yo tenga en el buzón general, él va a entender a quién pertenece cada uno. O incluso se puede crear una regla para que éste la automatice. Así me lleguen X cantidad de facturas, él va a entender este colaborador hizo este consumo con esta factura electrónica. Y de estas facturas electrónicas te voy a leer o te voy a desglosar los impuestos que encuentre dentro de la misma. Llámese IVA, consumo o los que encuentre en general dentro de esto. Dale por acá, pa. Bien, dentro de Tikelia también podemos parametrizar todo el tema de políticas, que era justo lo que ahorita Caterine mencionaba con todo el tema de márgenes, de topes. Si ustedes por diferentes roles o diferentes departamentos tenemos ciertos márgenes o diferentes topes y un colaborador se excede de este tope que tenemos, Tikelia automáticamente nos va a alertar de que el gasto ha sido excedido o por ejemplo también te va a alertar si tenemos gastos injustificados
justificar, o gastos antiguos. Si una persona viaja y tiene hasta 10 días para hacer una legalización y me la entrega el día 11, ya va a ser un gasto antiguo también. U otros de que no esté permitido que nuestros colaboradores hagan consumos en temas de licor, temas de aseos y demás, también te voy a alertar. O justo todo el tema de duplicados. Un colaborador me entregó estos soportes el mes pasado en una legalización y quiere volver a entregármelos durante este mes. Yo también te voy a alertar de manera automática. Y otra de las cosas que se puede parametrizar dentro de Etiquelia es que todos los gastos, o más bien todos los soportes que nos suba cada colaborador, siempre nos busque el NID o el RUT de la empresa. ¿Esto para qué? Para entender que efectivamente el colaborador dijo al establecimiento: por favor, factúreme a nombre de la compañía, y entender que nos va a llegar esta factura electrónica. Si es el caso donde manejemos tarjetas corporativas, vamos a poder también tenerlas dentro de Etiquelia, y Etiquelia se va a encargar también de hacer una conciliación si manejamos todo el tema de presupuestos y también todo el tema de parametría, o si internamente manejamos lo que se llaman hoy centros de costos, cuentas contables, proyectos, nombres de usuarios. Los parametrizamos en Etiquelia para que al momento del colaborador tomar la foto, tecnológicamente Etiquelia ya va a entender a qué centro de costo, cuentas contables va a estar amarrado dicho gasto. Y finalmente poder hacer que un proceso, un traspaso contable automático, donde Etiquelia tiene diferentes formas de entregarlo. Uno es un fichero estándar que ya tiene estandarizado Etiquelia, valga la redundancia. Dos, un fichero que ustedes pueden personalizar. O tres, cuando me conecto vía API a diferentes sistemas contables. Acá es muy importante, Etiquelia va a disponibilizar el API para que en este caso ustedes como compañía puedan hacer esta conectividad y finalmente hacer todo un proceso 100% automatizado dentro de Etiquelia. Entonces, ¿qué es dentro de Etiquelia? Tomamos una foto y ya no tenemos que estar transcribiendo toda la información, porque ya Etiquelia está haciendo todo el trabajo por nosotros. Dale ahí, Pau. Bien, y ya por acá los dejamos con un caso de éxito dentro de Etiquelia. De manera muy general, esto es todo lo que hacemos, y también contarles que si quieren profundizar un poco más en la información, en lo que manejen internamente dentro de cada compañía, como el tema de anticipos, de medios de viajes y demás, pues ahí estamos también con todo el tema de la información, y esta es como la presentación general de Etiquelia. Ahorros de tiempo, agilidad en el proceso, menos cantidad de copias. Los vendedores, pues lo que hacen es solicitar el anticipo en Wortiqueria, ingresan a su celular, de forma inmediata le llega a su jefe cronológicamente. Entonces eso nos ha ayudado a agilizar procesos. Vamos entonces a dar paso a la sesión de preguntas. La primera pregunta que nos llegó es, entonces, si un empleado tiene viáticos y ese empleado es parte del salario. Hola, qué pena que estaba hablando con el micrófono apagado. Tranquila. Es una pregunta muy interesante, y de hecho hice como un comentario relativo a ese tema en alguna parte de la presentación, y es que primero determinar si es viático o si es reembolso es muy importante. ¿Por qué? Porque el viático, por regla general, sí está denominado como parte del salario. Recordemos que el concepto de salario, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, es bastante amplio. Es toda la plata que recibe el trabajador en contraprestación de una labor. Entonces, el viático depende de la forma como lo hayamos constituido, y si definitivamente es un viático, muy seguramente va a entrar a ser parte del salario. Entonces, ojo con esto, porque el viático, el reembolso, simplemente es una plata que se gasta el empleado y después yo se la devuelvo, pero el viático, digamos que para efectos prácticos, normalmente lo pago antes. Entonces, lo pago de forma previa,
¿Y por qué? Pues yo pago ese viático porque por la naturaleza del trabajo de ese empleado, pues esa plata se le iba a tener que gastar en ejecución de su actividad personal. Entonces, Muchas caso por gracias. caso que hay que chequear, como siempre. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, los invitamos a que envíen sus preguntas por medio del chat para que de esta manera aprovechemos este espacio que nos queda con nuestras conferencistas invitadas. Entre tanto, entonces vamos con otra pregunta y es ¿qué proceso tiene Tiquelia para facilitar la conciliación de facturas electrónicas? Bien, perfecto. Acá Tiquelia tiene dos opciones. Una es que cuando nos llegan las facturas electrónicas normalmente a nuestro buzón, poderlas subir y Tiquelia te va a hacer una conciliación. O incluso podemos crear una regla para que cuando llegan a este buzón, Tiquelia hace un reenvío automática y la va a amarrar o a imputar versus el soporte que haya subido cada colaborador. E incluso dentro de la aplicación pueden llegar y subir una carpeta zip, XML y PDF y Tiquelia se va a encargar de extraer toda la información. Otra pregunta relacionada es ¿qué sucede si la persona sube el soporte vía foto pero no se recibe la factura electrónica? Bien, acá Tiquelia te va a entregar toda la información general que en este caso hayas traído dentro del soporte. Perfecto. Una pregunta que nos hacen para Katherine. ¿Cuál es la recomendación, en especial los conceptos de viáticos, gastos de representación? Muchas gracias. Digamos que mi recomendación siempre va a ser digamos que dirigirnos y cumplir ese principio del que hablé al inicio, la sustancia sobre la forma. Evaluar exactamente cuál es, dependiendo, cuál es la función de mi empleado, cómo está redactado, sus obligaciones, objetivos, todo lo que está relacionado con el rol del empleado para poder determinar qué tipo de pago estoy ejecutando. Entonces, siempre irnos a la realidad porque si nosotros reflejamos en la formalidad o le damos el concepto que en realidad corresponda, pues nos va a resultar mucho más fácil de probar ante una administración tributaria o incluso pues ante cualquier tipo de conflicto con el mismo empleado. Allí Para nos dan un efectos del... alcance, Katherine, y nos dicen para efectos Sí. de medios magnéticos. Sí, para efectos de medios magnéticos va a ser exactamente lo mismo. Recordemos que para medios magnéticos tenemos unos formularios destinados para poder consignar la información de los pagos laborales, de los pagos relacionados con salarios y tenemos, digamos, otros formatos relativos a consignar todo lo que sean pagos a nombres de terceros, reembolsos y todo eso. Entonces, con lo que nos conviene el día de hoy a conversar, que es el tema de los reembolsos, nunca lo voy a incluir dentro de lo que tiene que ver con los pagos laborales, ni salarios, porque al final, pues, este empleado no recibió esta plata como salario. Esto, como les digo, pensemos que el reembolso es como el mandato, ¿sí? Una plata que se gasta el empleado a nombre de la empresa. Entonces, digamos que definir cómo es estas diferencias. Primero, darle el concepto que en la vida real podemos probar si es reembolso, si es viático, si es gasto de representación es otra cosa. Unos viáticos, gastos de representación, por regla general, tienen efectos en el salario, es decir, que sí me va a tocar meterlos en nómina electrónica y en la exógena como parte de los pagos salariales. Y el reembolso no tiene nada que ver con eso, no es salario, no lo meto en la nómina, no lo meto en la exógena como parte del pago laboral. Perfecto. ¿Tiquel almacena los XML? Bien, este sí los almacena, solamente si creamos la regla que mencionaba anteriormente de enviarlas automáticamente o si las cargamos también. Ok, ¿cómo ayuda Tiquel a garantizar el cumplimiento de la normativa contable y tributaria en Colombia? Bien, esta es importante, demasiado importante esta pregunta porque Etiquelia nos va a dar la trazabilidad de todos los gastos en tiempo real, siempre que nuestros colaboradores estén en campo en tiempo real, entonces siempre vamos a poder visualizar todos los gastos que nos van reportando, información de manera inmediata y sobre todo el control de la política interna, que justo también era lo que nos mencionaba ahorita Catherine, de cómo controlo todo este tipo de gastos
o de reglas que tengo internas que no se me excedan de los gastos y demás. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta, Fanny, discúlpame, pero llegué tarde. Hablaste sobre qué tercero debería reportar en medios magnéticos si le he dado plata para gastos de transporte que no tiene factura formal. Listo. ¿Me puedes repetir la pregunta? No te escuchamos, Pau. Ya, ahora sí. Hablaste sobre qué tercero debería reportar en medios magnéticos si le he dado plata para gastos de transporte que no tiene factura formal. Bueno, aquí hay una parte muy importante y es que digamos que me das la prueba y te doy el derecho, que es como un dicho súper coloquial a nivel jurídico. Entonces, por mucho que yo ejecute, recordemos que por mucho que yo de verdad me haya gastado la plata, recordemos que hay un principio importantísimo a nivel de los costos que yo me puedo deducir como empresa o incluso como persona si estoy obligado a llevar contabilidad, etcétera, etcétera, y es lo relativo a la bancarización. Entonces, toda esa plata que yo me gasto en efectivo, muy difícilmente va a cumplir con los requisitos formales completamente para poder ser deducibles. Entonces, si yo me deduzco una plata que me gasté y que me la gasté en efectivo, voy a quedar en un alto riesgo de fiscalización y si la DIAN se da cuenta, pues puede venir perfectamente a desconocerme. Entonces, yo recomendaría no ejecutar este tipo de erogaciones de esta forma tan insegura. Vean, ahorita mismo hay una cantidad de facilidades en el mercado digamos, del sector financiero, que es un sector súper importante en este tipo de actividades. Y es que el sector financiero ahorita tiene como todos estos temas de los pagos inmediatos, el Banco de la República, que también está contribuyendo para la creación del Breve, que es un sistema de pagos inmediatos gratuito para todos en el país. Todo este sistema de llaves que permiten los pagos de forma inmediata e incluso el uso de las billeteras digitales y de las CETPES, como por ejemplo Nequi, Plata, Global 66. O sea, ahora hay tantas opciones para no utilizar efectivo y no poner en riesgo esa deducción que yo preferiría que no. Ahora bien, si sí cumplo con la bancarización, pues yo ahí sí voy a reportar efectivamente pues al tercero al que se le dio la plata. Otra pregunta que nos hace Lorena, ¿el trabajador no tendría que reportar información exógena para soportar que eran ingresos para terceros y no directamente de él? No porque digamos que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Entonces la obligación de la presentación de la información exógena o de la información reportada para terceros viene dada de acuerdo con unos requisitos que nos determina la legislación tributaria. Entonces, no puede yo imponerle al trabajador la obligación de que también haga un reporte exógena si como persona natural no está obligado. Entonces, no tendría que hacer el reporte de información exógena si no tiene esa obligación. Yo como empresa sí seguramente voy a estar obligado a hacer el reporte. Pero el trabajador no, solamente en algunos casos, si tiene la obligación de hacerlo, pues lo hace, si no, no. Perfecto. Bueno, entonces no tenemos más preguntas. Voy a proyectar el último slide, Verónica, para aquellas personas que quieran de pronto ahondar posteriormente con el portafolio de servicios de Tiquelia.
Perfecto, le recordamos entonces que este evento está siendo grabado, posteriormente a cada uno de sus correos electrónicos van a recibir las memorias de apoyo de esta capacitación para que puedan revivir este evento con este tema tan importante, hablando del reembolso de gastos. Muchísimas gracias por habernos acompañado de parte de Tikelia, de Planning Tax, nuestro aliado estratégico, de nuestras conferencistas Verónica Pérez y también de Catherine Villa, quienes hacen posible estos espacios de actualización y capacitación profesional para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.